Ahora vamos a divertirnos. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go, go, go. Capítulo 12. Tal como yo lo entiendo, el sentido humano del olfato está poco desarrollado en comparación con el de la mayoría de especies. A veces creo que es una pena, hay aromas atractivos que podrían serlo aún más si se les añade algo de profundidad. Pero cuando la fragancia que se cuela por mis orificios nasales es de las desagradables, celebro que no olamos mejor. Mis viajes a Rodia, por ejemplo, me dieron buenos motivos para agradecer los nervios olfativos atrofiados humanos. Volví a agradecerlo 2 días después de ver a Saket, cuando estaba acurrucado en una cloaca de Denham poblada no solo por desechos sino también por cosas que se alimentan de desechos, creando los suyos propios. Habíamos dedicado el día anterior a prepararnos para la liberación de Drusil Veporin, empezando por dejar un mensaje en un lugar de entrega de la Alianza comunicando que el equipo del mayor Derlin debía trasladar a la familia de la Givin a Omeret inmediatamente. Después exploramos el emplazamiento y compramos lo que necesitábamos, particularmente mejoras para R2, pero también algo más de ropa para cambiarnos. Tras no dormir lo suficiente y un desayuno rápido, dedicamos las primeras horas de la mañana a repasar nuevas contingencias que se nos habían ocurrido durante la noche y escenarios en los que nos viésemos obligados a abortar la misión. Finalmente nos colocamos en nuestros puestos antes de que llegase Drusil. Repasar mentalmente las matemáticas del saludo de los Givin que leía me había enseñado me permitió olvidar el hecho de estar acurrucado con el fango hasta los tobillos, pudiendo sentir las esporas del moho agarrándose a todas las superficies disponibles de mis pulmones. Estaba oscuro excepto por la tenue luz que se colaba por las alcantarillas y podía oír criaturas chapoteando en el agua o rebuscando en los desechos algo de comida, o quizá la salida. Algo pequeño chilló y se cayó abruptamente, y entonces algo más grande eructó. Miré mi comunicador nuevo, deseando que cobrase vida con un graznido y me diese la orden de avanzar. Esperar sin tener nada que hacer es terrible, pero esperar sin tener nada que hacer en una cloaca es aún peor. Me preocupaba que la señal no pudiese atravesar el cemento que tenía encima y Nakari no pudiese avisarme de cuándo me tocaba actuar, fastidiándolo todo, aunque habíamos probado la conexión el día anterior. La tecnología es plenamente fiable hasta que deja de serlo. Pero al cabo de poco oí un pitido que indicaba que R2 y Nakari estaban en sus puestos, y un segundo que me dijo que habían visto a nuestro objetivo aproximándose a la cafetería. Aquellas señales no fueron más que pitidos insignificantes, carentes de cualquier contenido que el droide de seguridad imperial pudiese interpretar como una amenaza. Aunque para mí estaban cargados de información. El tercer pitido de R2 fue un aviso para estar preparado, en menos de un minuto se pondría en acción. Saqué mi blaster, comprobé por 5ª vez al menos que estaba ajustado a la máxima potencia y me levanté, apretando la espalda contra las paredes del túnel. Si el droide de seguridad detectaba mi movimiento, genial, sería una distracción respecto a lo que R2 estaba haciendo, abrir una diminuta escotilla de su cúpula para sacar un pequeño blaster de iones que le habíamos instalado el día anterior. Dispararía al droide de seguridad, inutilizándolo, un factor clave para el éxito de la operación. Sin grabaciones ni transmisiones del proceso de secuestro, las fuerzas de seguridad del DSI tendrían que fiarse de la información que les transmitiesen en tiempo real sus recursos humanos, y se suponía que Nakari debía ocuparse de ellos. Llegó el último pitido y me puse en marcha, doblando la esquina de la izquierda y acercándome a una alcantarilla ancha situada en la acera frente a la cafetería, en la terraza. R2 debía de haber disparado y abatido a su objetivo, ya que se oyó un siseo eléctrico, seguido de un impacto fuerte, varios rebotes y los gritos de varios seres aterrorizados. Contribuí al alboroto disparando varias veces a los bordes de la alcantarilla, hasta que se movió, dejando un agujero en el suelo por el que podía caer alguien, o saltar intencionadamente. Cuando terminé, algunas de las voces se habían disipado, la gente que gritaba se había alejado de la alcantarilla que había explotado y de los droides que caían del cielo. Eso hizo posible que se me oyese desde arriba. Drusil Veporin. Grité tan fuerte como pude. Soy de la Alianza, tenemos a su familia. Dese prisa, por favor. Aquí abajo. La Givin se movió con una agilidad sorprendente, oí su silla chocando contra la acera en su premura por reunirse conmigo. Su pálida cabeza apareció en el marco rectangular del agujero y sus ojos cavernosos miraron hacia abajo. Por la inclinación de su ceja me pareció que estaba enfadada conmigo. Supuse que nunca me sentiría cómodo con su expresión si siempre era así. ¿Dónde está mi familia?, gritó. Su voz sonó amortiguada y pegajosa, como si hablase con la boca llena de mantequilla de cacao. Quizá fuese así, en definitiva, estaba relajándose en una cafetería. Camino a Omeret, como quería. Tenemos que darnos prisa, salte por favor. Colocó los pies junto a un borde, se agachó y se inclinó hacia adelante hasta sujetar con las manos el borde contrario, después bajó, quedando por un momento suspendida en el aire, antes de soltarse para saltar el último medio metro. Dobló las rodillas, amortiguando el impacto, y después se enderezó y se giró para mirarme con sus profundos ojos, ajustándose en el hombro derecho la correa de una mochila que se había movido durante la caída. Parecía llevar un datapad en ella, como mínimo, puede que más cosas.
Normalmente no sigo a humanos extraños hasta sitios oscuros, me dijo, pero teniendo en cuenta la rapidez con la que se han deshecho de mi equipo de seguridad, las probabilidades de que sean quien dicen ser son bastante altas. Saludos de la Alianza. Es un placer conocerla. Soy Luke Skywalker. Era el momento de regurgitar la ecuación que había memorizado aquella mañana. Mientras huimos del resto de guardianes, querría decirme los valores y vectores propios para 3×3 matriz 1, 3 negativo, 3, 3, 5 negativo, 3, 6, 6 negativo y 4. Encantada, Luke Skywalker. Mucho gusto. La llevé hasta doblar la primera esquina, huyendo de donde podían vernos desde la calle y adentrándonos en el alcantarillado propiamente dicho, pero apenas habíamos dado unos pasos cuando la oí tras de mí. Para responder a su pregunta, los valores propios de esa matriz serían 4, 2 negativo y 2 negativo, con los vectores asociados raíz cuadrada de 6 sobre 6 veces el vector 1, 1, 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2 veces el vector 1 negativo, 0, 1, y raíz cuadrada de 2 sobre 2 veces el vector 1, 1, 0, todo eso normalizado y racionalizado, por supuesto. Por supuesto, contesté, aunque solo tenía una vaga idea de lo que estaba diciendo. Aquello me permitió atisbar el asombroso intelecto matemático que había tras aquella inexpresiva cara. Costaba creer que hubiese calculado aquello mentalmente tan rápidamente. Leía se había ofrecido a explicarme el problema, pero sabía que precisaba de una fórmula de segundo grado y muchísimo rechinar de dientes para tener la respuesta en 5 minutos. Drusil lo había resuelto en unos pocos segundos. Deseando evitar que me plantease una pregunta similar, no estaba seguro de recordar que era un valor propio, ni con mi cursillo acelerado, añadí, ahora debemos correr tanto como podamos hasta una salida ante la que tengo un deslizador aparcado. Lo llevaremos hasta una plataforma de amarre del distrito vecino, donde tenemos una nave lista para sacarla del planeta. Cuanto más rápido nos movamos, más posibilidades tendremos de escapar antes de que el Imperio intente cerrar todo el tráfico de salida. La basura iba empeorando a medida que nos adentrábamos en el alcantarillado, con los pequeños afluentes de mugre desembocando en nuestro canal principal. Avanzamos entre el fango a un trote considerable, utilizando una linterna de bolsillo para alumbrar nuestro camino. Yo seguía la misma ruta que había usado para entrar, girando en cada cruce en sentido inverso. Los gritos y ecos de la persecución rebotaban contra las paredes tras nosotros, pero Drusil Veporin los ignoró. Estaba decidida a saludarme como era debido. Iré todo lo rápido que pueda, Luke Skywalker. Mientras, podría algo de matemáticas para mí con algo de matemáticas. Drusil usó los términos adecuados, por supuesto, y números concretos, pero no recuerdo exactamente qué me preguntó, ni siquiera si conocía aquellos términos, para empezar. Sin embargo, sonó como si me preguntase algo con una respuesta única, en lugar de una serie de valores y vectores. Déjeme pensar. Eso sería, 3. La Gibbon hizo un ruidito flemático con la garganta que podía ser una risa. Excelente. Sí, excelente. Doy gracias a las estrellas por la experiencia de 3PO y leía con los Gibbon. Una pausa en la conversación me permitió oír con más claridad. Puede que fuese mi imaginación, pero sonaba como si nuestros perseguidores se estuviesen acercando. Sabía que Nakari había eliminado como mínimo a 2 de los guardias más cercanos a Drusil y que R2 había neutralizado el droide de seguridad, de no ser así la Gibbon no estaría allí conmigo, pero eso aún dejaba 6 agentes del DSI capaces de seguirnos y pedir refuerzos para capturarnos. O, lo que era más probable, volver a capturar a Drusil y ejecutarme. Antes de que pudiese preguntarle a Drusil algo sobre la seguridad restante, me hizo una pregunta. He oído que usaba la primera persona del plural cuando se ha referido a nuestro viaje de salida del planeta. ¿No ha dicho? Tenemos una nave lista. ¿Acaso tiene cómplices? Sí, un droide y una francotiradora. Se reunirán con nosotros. Los 2 que atacaron a mi escolta. Entiendo. Deberían de estar bien si están vectorizando hacia un punto por delante de nosotros en la superficie, pero estoy obligada a decirle que mis cálculos sugieren una alta probabilidad de que nos aborden antes de que lleguemos al punto de encuentro. ¿Cómo puede saberlo? Ni siquiera sabe a dónde vamos. No lo sé con certeza, he dicho probabilidad, no certeza. Pero puedo hacer conjeturas informadas sobre nuestro destino basándome en variables existentes y predecir que nuestros perseguidores nos alcanzarán antes de que salgamos del alcantarillado, si no cometen ninguna estupidez. Y esa no es una variable existente. De las peores. Como bien debes saber, a diferencia de la cinética, el tiempo o la distancia, la estupidez humana es incalculable. Bueno, sí. Supongo que no admite discusión. Veamos si podemos incrementar el ritmo y reducir las probabilidades de que se produzca ese enfrentamiento que predice. Eso sería muy sabio. Aumentar el paso incrementaba el ruido que hacíamos y facilitaba que nos tropezásemos y cayésemos de bruces sobre algo horrible, pero prefería correr ese riesgo que el de recibir un disparo por la espalda. Sin embargo, pensar en los agentes del DSI me hizo olvidar que las alcantarillas estaban habitadas. Cuando llegamos al cruce en el que se suponía que debía girar a la izquierda, un gruñido y el rápido destello de unos dientes me advirtieron a tiempo de salvar todos los dedos, aunque por los pelos. Una criatura rechoncha de 4 patas pasó por encima de mí mientras me tiraba hacia atrás,
con las fauces abiertas para arrebatarme la linterna y devorarla, probablemente llevándose también las yemas de mis dedos, a juzgar por la intensa punzada de dolor que sentía. La luz se apagó en las tripas de aquella cosa, sumergiéndonos en la oscuridad. Estábamos en las profundidades de los túneles, sin ninguna alcantarilla que diese a la calle encima de nosotros. Atrás. Avisé a Drusil mientras oía a la criatura atragantándose y escupiendo la linterna. Ya no funcionaba, aunque quizás solo estaba apagada, no rota, pero no pensaba buscarla a oscuras en el fondo de una cloaca con algo hambriento cerca. Necesitábamos ver, así que saqué mi espada de luz deseando que diese la suficiente luz ambiental para ver la criatura antes de que volviese a atacar. Sujetándola frente a mí en posición defensiva, la encendí al mismo tiempo que oía a la criatura gruñendo y revolviéndose en la basura. El filo de plasma azul apareció y mis pupilas, dilatadas en la oscuridad, vieron que aquella cosa abría la boca y se impulsaba con las piernas traseras para abalanzarse sobre mi pescuezo. Los dientes parecían carámbanos viscosos y verdosos. La bestia tenía unos grandes orificios nasales y unas orejas de piel pálida, pero solo 2 ojos diminutos. La ausencia de pelaje sin duda era un alivio allí abajo. Sus orificios nasales se abrieron y las orejas se inclinaron hacia mí, y entonces saltó sobre mí, con las fauces abiertas, convencida de que sería mucho más comestible que una linterna de bolsillo. No había tiempo ni espacio para hacer mucho más que dejarme a un lado y asestarle una estocada limpia a una amenaza clara. Estoy seguro de que mi estocada no merecería el elogio de nadie entrenado en las artes marciales. Pero en aquel espacio limitado fue bastante eficaz. La espada le cortó un trozo de mejilla y puede que algunos dientes, su inercia lanzó a la criatura contra mi hombro, pero eso solo me produjo una mancha en la carne, sin herida ninguna. Aullando por el miedo y el dolor, la criatura se giró al aterrizar y huyó de nosotros. Acostumbrada a tender emboscadas a sus presas, no le gustaban las que se resistían. Desgraciadamente, su ataque y posterior retirada permitió que los agentes del DSI no solamente detectasen nuestra posición por el ruido, sino que también redujesen la distancia que nos separaba. «Están ahí abajo». Oí que gritaba uno. Drusil dijo. «Excelente. Eso es una espada de luz auténtica. Las posibilidades de encontrar un ser con una espada de luz en esta galaxia son extraordinariamente bajas. Bueno, es tan pequeña que... Vamos. Dije. Siga la espada de luz. Aquí giramos a la izquierda». En vez de seguirme inmediatamente, Drusil sacudió la cabeza, algo que apenas percibí porque los filos pálidos de sus mejillas danzaban de un lado a otro. «No se preocupe, Luke Skywalker. Mi vista es ligeramente mejor que la de los humanos. Veo lo bastante para esquivar los obstáculos». Una descarga de Blastar pasó junto a nosotros, y el ruido de su disparo resonó y se amplificó en el túnel. Unos puntitos de luz al fondo del túnel delataban la presencia de linternas de bolsillo como la que acababa de perder poco antes. Supongo que habrá visto eso, ¿no? Vamos. Cuanto antes, sí, doblamos la esquina mientras nuestros perseguidores volvían a disparar, pero esta vez el sonido fue distinto, el batir eléctrico distorsionado de una descarga aturdidora. En el pequeño diámetro del túnel, se dispersaría hasta cubrir toda la zona, imposible de esquivar. Excepto porque ya habíamos doblado la esquina y pasó detrás de nosotros, debilitada y a punto de disiparse después de recorrer tanta distancia. Su destello iluminó brevemente mi camino, cosa que agradecí. Drusil preguntó. «Nos estamos acercando al punto de salida previsto. La probabilidad de que muera aumenta a cada segundo que seguimos bajo tierra». «Sí, solo tenemos que tomar un cruce a la derecha y empezaremos a ver la luz de las alcantarillas. Aunque encontrar el cruce puede resultar complicado, con solo la luz de una espada láser. No sé cómo voy a encontrarlo a oscuras». «Es la primera curva a la derecha de este pasadizo». «Sí, ¿por qué?» «Acabamos de pasarla». Intenté detenerme rápidamente, resbalé en el fango, y me preparé para un torpe aterrizaje mientras me aseguraba de que no me atravesaba con mi propia espada de luz. El impacto fue mucho más suave y blando de lo que esperaba. No quise pensar en el tipo de sustancias que lo habían amortiguado. Me levanté entre chapoteos que acecharían mis sueños más adelante, y el olor estuvo a punto de hacerme vomitar. Probablemente lo habría hecho si no hubiese tenido tanta prisa. «Deprisa. Se acercan», dijo Drusil. «¿Por qué no me sigue?» «No veo con detalle pero sí lo suficiente para orientarme». «Sí, adelante», dije, alargando mi mano izquierda. Estaba cubierta de mugre y era la que me había rasguñado y mordido la criatura, pero la Gibbon la tomó y me arrastró hasta el pasadizo que se me había pasado completamente por alto a oscuras. Justo antes de salir del túnel en el que me había caído, vi las luces de las linternas de bolsillo del DSI a la derecha y oí sus pasos apresurados. Estaban muy cerca. «No deberíamos tardar en ver luz desde arriba», dije, y una escalera de mano a la izquierda que lleva a la superficie. Hay una puerta de servicio en la calle, entre 2 edificios. Subiremos por ella y deberíamos encontrar un deslizador esperándonos. Sí. Ya veo la luz. Eso debería ayudarnos. ¿Puede correr más deprisa?» «Sí, creo que podré». Aquel pasadizo concreto no estaba tan lleno de mugre como los otros, se utilizaba para desaguar el agua de lluvia y acceder a los túneles más profundos, así que el suelo solo resbalaba por las gotas de las lluvias leves de la noche anterior.
Más adelante, vi rayos de luz solar llegando desde la calle, eso me orientó y me dio más confianza para alargar mis zancadas. Detrás de nosotros aumentó el volumen de las voces y chapoteos, al girarme vi las luces de 2 linternas de bolsillo que pasaban lejos de nuestra posición, después la tercera paró, giró hacia nosotros y el que la llevaba les gritó a los otros que volviesen. Probablemente debería haber apagado mi espada de luz en cuanto vi la luz del sol, aquello podría haberlos despistado unos cuantos segundos más antes de darse cuenta de su error y regresar. Pero, ahora que nos habían visto, me alegré de tenerla preparada. Me la pasé de la mano derecha a la izquierda, eso me blandiría defensivamente cuando subiera por la escalera. Aún me dolían las yemas de los dedos y tenía la mano cubierta de mugre, pero funcionaba bastante bien. Usted primera, tan rápido como pueda, le dije a Drusil. Debería encontrar una mujer humana con el pelo rizado y negro y un droide astromecánico esperándola. Márchese con ellos. Ella obedeció y empezó a subir, pero me gritó. ¿Y usted? La sigo. El agente que nos había visto esperó que llegasen sus compañeros antes de lanzarse a por nosotros. Las luces de 3 linternas de bolsillo se acercaban, sin duda empuñadas por agentes que Nakari y yo habíamos visto dando vueltas por el parque 2 días antes. Me pregunté si habían conocido a Darth Vader y habían visto lo que podía hacer con una espada de luz. De ser así, podían saber más sobre ese arma que yo mismo. Si me disparaban descargas de blaster, podía atrapar 1 o 2 con el filo, como había hecho con el remoto de entrenamiento en el halcón milenario, pero dudaba que mis débiles habilidades con la fuerza me permitiesen desviar el fuego constante de 3 blasters a la vez. Pero si disparaban descargas aturdidoras, bueno, no sabía exactamente qué iba a pasar, pero seguí una corazonada y bloqueé la posición de encendido en el interruptor de mi empuñadura. Drusil estaba a 3/4 del ascenso. Empecé a subir tras ella, utilizando torpemente solo 3 de mis extremidades, sujetando mi espada de luz detrás de mí. A oscuras, los ojos de los agentes se centrarían naturalmente en la fuente de luz, y puesto que probablemente estarían disparándome en unos segundos, lo más sabio era asegurarse de que mi cuerpo estuviese siempre por delante de donde ellos apuntaban. Supuse que solo ganaría segundos o décimas de segundo, pero podían ser suficientes para salir de allí. Lo que no me planteé fue lo difícil que les resultaría valorar la distancia en aquellas condiciones. Podía oírles discutiendo sobre lo cerca que estaba, porque no querían disparar precipitadamente, y eso nos dio un par de segundos más. Cuando Drusil abrió la puerta de acceso, sin embargo, y un recuadro de luz natural nos iluminó, se dieron cuenta de que estábamos mucho más cerca de lo que pensaban, y que estábamos a punto de escapar. Ahí están. Ya los veo. Atúrdelos. Aquello podía ser el final, deseé que Drusil pudiese escapar y dar ventaja en la guerra a la Alianza, sin importarme lo que pudiese sucederme a mí. Nakari la sacó por el agujero, dejándome el campo libre. Aunque no llegaría antes que los agentes del DSI me disparasen. Levantaron sus blasters y me dispararon, expandiendo a los azules de energía que trastocarían mi sistema neuronal y me dejarían inconsciente, o incluso me matarían, teniendo en cuenta que recibiría 3 impactos simultáneos. La elección de las descargas aturdidoras en vez de los disparos de plasma, sin embargo, indicaba que querían interrogarme antes de ejecutarme. Coloqué mi espada de luz frente a mí, con el filo alineado horizontalmente pero apuntando ligeramente hacia los agentes, de manera que la punta pudiese recibir la primera andanada. No tenía que hacer muchas maniobras ni se precisaba gran habilidad en la fuerza, era muy simple, o la espada me salvaba o no lo hacía. Y lo hizo, más o menos. Se produjo un chasquido cuando las descargas golpearon el filo y una telaraña azul de energía refulgió mientras las descargas se disipaban, dejándome aturdido y a los agentes del DSI, atónitos. Pero antes de disiparse, parte de la energía impactó en los dedos con los que estaba sujetando la empuñadura de la espada de luz, se me durmieron y solté el arma. Puede que contra una sola descarga aturdidora no hubiese sucedido, pero habían sido 3. Parte de estas descargas había atravesado mis defensas. En este momento los agentes podían dispararme limpiamente y dejarme fuera de circulación. Nakari. ¡Socorro! Grité mientras bajaba por la escalera, sacaba mi blaster y disparaba a los agentes, que tardaron en entender que la situación había cambiado por completo tácticamente. Se recuperaron rápidamente después de que el primero gritase, con un agujero chamuscado en el pecho, el blindaje que llevaba no era suficiente para repeler el calor de mi blaster a máxima potencia. El segundo disparó una descarga aturdidora 1/10 de segundo después de que mi disparo le alcanzase, por lo que su disparo impactó en el techo. El tercero, sin embargo, tenía un blanco despejado y lo aprovechó, con el blaster apuntado hacia abajo para que el centro de la descarga me alcanzase de pleno. Una de las particularidades de aturdir a alguien es que no necesita ser muy buen tirador gracias a la onda expansiva de la descarga. Pero en ese caso esto me favoreció, el agua del suelo tocó el filo de mi espada de luz, que seguía brillando y tirada en el suelo, y en cuanto lo hizo, el filo disipó la descarga con el mismo crepitar eléctrico de antes. Nakari disparó al último agente antes de que yo pudiese hacerlo desde arriba. Levanté la vista y vi su cabeza y brazo derecho colgando de la escotilla de acceso, había disparado con gran precisión boca abajo. Gracias, dije. De nada. Aguanta, volvió a disparar a los cuerpos de todos los agentes. ¿Por qué haces eso? Para asegurarme. Serás vulnerable unos segundos, mientras subes hasta aquí,
No podemos permitirnos que uno siga vivo y pueda dispararte limpiamente. Era un argumento convincente que no me había planteado. Aunque de haberlo pensando, dudaba que yo les hubiese vuelto a disparar. Había algo en ello que me parecía sádico, o simplemente malo. Tendría que reflexionar sobre eso. Me guardé todos aquellos pensamientos para mí mientras enfundaba mi blaster, recuperaba mi espada de luz y la devolvía a mi cinturón después de apagarla. Por primera vez podía mirarme bien la mano izquierda, me faltaba piel alrededor de los nudillos y en las yemas de los dedos, y seguía sangrando. La tenía muy sucia, con un aspecto terrible, así que necesitaba que me la revisasen y sumergirla en un tanque lleno de líquido desinfectante. Pero aún no estábamos libres de problemas, supuse que no íbamos a estarlo en un buen rato. Deseé tener tiempo suficiente para ponerme presentable antes de salir al exterior, pero debíamos llegar a la nave lo antes posible. Subí rápidamente y empecé a quitarme inmediatamente mi túnica, antes, blanca. Habíamos planeado cambiarnos más adelante, pero no pude esperar. La túnica oscura que llevaba debajo estaba mojada y probablemente apestaba, pero como mínimo no estaba cubierta de desechos. Nakari arrugó la nariz. Puaj, Luke, ¿qué es eso que tienes encima? Has resbalado y te has caído. Ni lo menciones, vale. Si no lo comentamos en voz alta quizá pueda olvidarlo dentro de unos miles de años. Todo el mundo sufre accidentes, se esforzaba en reprimir una sonrisa, pero parecía estar perdiendo la batalla. Estoy seguro de que me sonrojé, sentía el calor en mi cara. Nakari cerró la puerta de acceso de una patada y nos apiñamos en un pequeño deslizador con los cristales tintados. R2 y Drusil ya esperaban dentro y yo ajusté los repulsores a la máxima potencia, dirigiéndome hacia un aparcamiento situado al borde del distrito. Nakari y Drusil intercambiaron ecuaciones educadamente y Drusil nos agradeció por el intento de rescate en el que aún estábamos embarcados. Espero reiterarles mi agradecimiento después de haber logrado huir, añadió, sus palabras enfatizaban que aún nos quedaba mucho camino por recorrer. Teníamos otro deslizador alquilado esperando en el aparcamiento y dedicamos un momento a cambiarnos de ropa por completo antes de ponernos a la vista de las cámaras de seguridad. Llevábamos una túnica con capucha para Drusil, para ocultar totalmente su cara, y R2 intentaría interferir las transmisiones locales durante los pocos minutos que estuviésemos dentro del garaje, ya que no podíamos hacer gran cosa por ocultarlo. Cuando planeamos la operación, el día anterior, pensé que aquella parte era un exceso de cautela y que perderíamos velocidad con aquellos tejemanejes, pero Nakari insistió, estaba convencida de que el DSI revisaría todas las grabaciones de seguridad para buscarnos, y si nos encontraban antes de que saliéramos del planeta, nos veríamos obligados a combatir contra los refuerzos que pudiesen hacer llegar. R2 había programado un rumbo en la rudimentaria computadora de navegación del deslizador que nos sacaría del garaje y nos haría volar en un patrón aleatorio hasta el distrito de Lodos. Era un truco que no iba a servirnos por mucho tiempo pero, como todo lo que hacíamos, estaba diseñado para ganar algo de tiempo, solo necesitábamos el suficiente para hacer el salto de salida del sistema. Déjalos que sigan adelante y encajen todas las piezas, me dijo Nakari. Siempre que lo hiciesen demasiado tarde para detenernos. Mientras el programa de interferencia de R2 operaba, subimos a otro deslizador, también con los cristales tintados, y salimos de Lodos mientras nuestro señuelo se adentraba en él. Vimos vehículos de agentes imperiales y locales lanzándose por encima de nuestras cabezas por vectores que los llevarían hasta la cafetería, y Nakari pareció ligeramente petulante. ¿Alguna predicción sobre las probabilidades de que nos alcancen, Drusil? Pregunté. No tengo bastantes datos para realizar los cálculos, contestó ella. Sería una ecuación llena de variables y pocos números reales, siendo poco más que una conjetura. Oh, perdón. Quizá podría decirme si tiene pruebas sólidas de que mi familia está bien, o si hablaba de probabilidades. Preguntó ella. Probabilidades, reconocí. Hemos informado a la Alianza de que intentaríamos rescatarla hoy, por lo que otro equipo debe de estar evacuando a su familia en estos momentos. Deseé que el mayor Derlin hubiese tenido éxito, o tendríamos una Gibbon extremadamente desdichada en nuestras manos. O quizá ya lo hayan hecho, dijo Nakari. No lo sabremos hasta que lleguemos a Omeret, desgraciadamente. ¿Por qué Omeret, si puedo preguntarlo? Le dije a Drusil. Es insignificante y poco interesante tanto para el Imperio como la Alianza. Las escasas infraestructuras, la ausencia de forma de vida inteligente y sus pobres reservas de minerales han hecho del planeta un mero destino vacacional para aventureros. No puede mantener una gran población ni demasiadas comodidades modernas sin grandes importaciones de otros mundos. Nadie sospechará que una criptógrafa viva en un lugar tan apartado de las redes comerciales activas y las zonas de pruebas militares. Es uno de los lugares en los que hay menos probabilidades de que me encuentren, lo he calculado, se lo aseguro. Sonriendo, dije. No lo dudo. Ya seguiremos hablando de eso cuando salgamos del sistema. Y el deslizador hasta aterrizar suavemente en una plataforma de amarre a poca distancia de la joya del desierto. Como con el anterior, enviamos el deslizador volando en un rumbo preprogramado en cuanto desembarcamos. Había alguna posibilidad de que no lo descubrieran inmediatamente, así que R2 lo había programado para que aterrizase a salvo antes de quedarse sin combustible. Espero que los imperiales no hayan empezado a registrar las naves que salen del planeta, dijo Nakari mientras la rampa descendía y subíamos a bordo de la nave. ¿Cuántos miembros del equipo de seguridad sobrevivieron?
Preguntó Drusil. 2 murieron junto a mí. 3 en las alcantarillas. Eso nos deja con otros 3, a no ser que los hayan matado después. No, así es, confirmó Nakari. 3 sobrevivieron y sin duda están coordinando el intento de cazarnos. R2 rodó hasta los camarotes de estribor para conectarse a la computadora de navegación de la joya. Ya sabía dónde debíamos hacer el primer salto, pero necesitaba ajustar los cálculos para nuestra salida posible más inmediata. Fui directamente a la cabina para activar la joya mientras Nakari y Drusil seguían hablando en el pasillo. La Givin estaba enumerando resquicios en el conocimiento imperial, principalmente debidos a la eliminación del droide de seguridad, que nos daban más tiempo. Saben que usted y su droide astromecánico estuvieron implicados, pero puede que no hayan visto a Luke hasta que salió de la alcantarilla detrás de mí. Supongo que a estas alturas ya han descubierto ese emplazamiento localizando los comunicadores de los 3 agentes del DSI muertos. Sin duda, estarán registrando la ciudad y buscando el primer deslizador. La cuestión no es si querrán activar sus recursos orbitales y molestar a la población civil para intentar evitar nuestra huida, la cuestión es cuánto tardarán en dar esa orden. Intentar bloquear todo el tráfico sería mucho pedir, ya que Denan estaba en la intersección de 2 de las vías hiperespaciales más concurridas de la galaxia. Quizá no se den cuenta de que pertenecemos a la Alianza, grité mientras revisaba los sistemas y me alegraba al ver una ristra de luces verdes. Podríamos ser mercenarios trabajando para los Hats o algún otro. Es verdad, pero probablemente eso no influirá en su decisión. Quieren mantenerme bajo su control y se esforzarán para que eso sea posible. Entendido, pero si creen que estamos con los Hat, quizá pierdan tiempo buscándonos por el submundo criminal local, quizá estaba pensando demasiado, podía ver hasta qué punto el análisis de las distintas posibilidades podía ralentizar la toma de decisiones. Hasta ese momento, me habían dado poca libertad para planear y ejecutar las operaciones por mi cuenta. Normalmente, volaba a donde la Alianza me decía que volase y disparaba a lo que me decían que disparase. Molestar al Imperio produce un placer innegable, pero planear y anticipar las maniobras del enemigo tiene un atractivo distinto que estaba empezando a apreciar. Solté los frenos y dije: será mejor que te ates el cinturón. Vamos a despegar y puede que sea un viaje emocionante. Nakari le mostró a Drusil el camarote de estribor y después se reunió conmigo en la cabina, sentándose en el asiento del copiloto y conectando un canal de intercomunicación con el camarote para que tanto R2 como Drusil pudiesen oírnos. La joya del desierto se elevó suavemente de su amarradero y cortó la atmósfera sin persecución imperial ninguna. En cuanto hube fijado el rumbo, le pedí a R2 que controlase los canales de seguridad como subrutina mientras mantenía como principal prioridad nuestro salto hiperespacial. Íbamos a saltar hacia el núcleo por la vía Iriana, hasta Exodeen, y desde allí tomaríamos una vía hiperespacial más pequeña conocida como Ruta Comercial Nantri, desde la que tendríamos diversas opciones para llegar a Omeret. El cielo ardió y las estrellas lo sustituyeron cuando salimos de la atmósfera de Denan, sin problemas. Al comentarlo, Drusil lanzó una leve risita. Los problemas no deberían tardar en llegar, dijo ella. La probabilidad es casi absoluta. R2 emitió un pitido de alarma y una hilera de letras apareció en nuestra holorepresentación de mano, traduciéndolas: el Imperio ha ordenado un bloqueo total del sistema para atrapar a unos espías rebeldes. Cruceros interdictores en ruta. Todas las naves que salgan sin ser inspeccionadas por el Imperio, serán detectadas. La clarividencia de Drusil me hizo querer disponer de más tiempo para estudiar matemáticas. Que las detecten. ¿Tienes listo el rumbo? Si es así, haz el salto. Saltando. Deseaba salir del sistema sin que nadie nos siguiera, pero aquel plan se había fastidiado. Debíamos confiar en que nuestra nave fuese más rápida que cualquier trampa que el Imperio pudiese tratar de tendernos. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el enlace. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.